Ujú. El moco cervical, ¿sí? Ese no habla mucho el libro, pero podemos profundizarlo después. Aunque el moco es más variable, porque mujeres que no estén entrenadas con el tema del moco cervical, tenemos muchos casos de leucorreas, tenemos muchos casos de infecciones de cuello uterino y infecciones vaginales. Es como la que la mujer no sabe cuál es el moco isocervical normal y cuál es parte de una infección. Entonces yo no me arriesgaría con eso, pero son métodos también, ¿sí? Entonces nosotros estuvimos viendo que esta retroalimentación va a variar de acuerdo a la fase en la que esté, ¿sí? Entonces, cuando está en la fase folicular, que es la fase de crecimiento y maduración del folículo hasta que se elige el folículo que va a ser fecundado, que va a ser ovulado, ¿sí? Dice, de 2 a 3 días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo ha retrocedido a una involución casi total, es decir, 2 o 3 días antes del primer día del ciclo, que sería día 28, 27, 26, aproximadamente, hay una caída de todas las hormonas. Esa caída del estrógeno y la progesterona estimula al eje hipotálamo hipofisario para que empiece a generar estímulos a nivel del ovario y empiece a subir principalmente el estrógeno. ¿Sí? ¿Para qué el estrógeno? Porque el estrógeno es el encargado de hacer madurar el folículo. Por eso se llama fase folicular. Crece el folículo, madura para la siguiente ovulación. ¿Sí? Entonces prácticamente el estrógeno es el que manda en la fase folicular. Después, para el momento de la ovulación, ya maduró un folículo o varios folículos, el elegido va a ovular, los otros van a degenerar, pero el pico de LH principalmente es el que hace esa ovulación. Después la LH desciende, la FSH desciende, y en el momento post-ovulatorio, después del día 14, 15, va a empezar a generarse la progesterona, porque se llama progestágeno. ¿Por qué es un progestágeno? Es una progestación, la hormona que sostiene las primeras semanas de la gestación es la progesterona. ¿Sí? Porque la progesterona prepara el útero, lo engrosa para que pueda añadirse el óvulo fecundado a la pared endometrial y pueda de ahí quitar todos los nutrientes, vascularización y eso que va necesitando el trofoblasto para que después se convierta en placenta y ahí se desprende. Entonces, esos como son los niveles. Pero hay algunos ciclos, hay algunas veces donde la LH no alcanza el pico suficiente. Y cuando la LH no hace su pico suficiente, no están los valores necesarios, por más que el estrógeno, la FSH estimula el ovario produzca estrógeno, crezca el folículo, si no hay LH suficiente, por más que el folículo haya crecido, no se va a liberar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ciclos sin ovulación, ¿sí? Que también es una de las formas de anticoncepción, ¿sí? Que se inhiba la ovulación. Eso es con fármacos, pero fisiológicamente hay ciclos anovulatorios en las primeras menstruaciones, tipo los primeros meses de menstruación de un adolescente, y en las últimas menstruaciones de una mujer que está terminando su vida reproductiva y que va a iniciar la menopausia. Entonces, la menopausia tiene un periodo de aproximadamente 1 o 2 años, al igual que la niña que pasa a ser puber adolescente, cuando inicia su ciclo menstrual, tiene un periodo también de 1 a 2 años para adaptarse y que el ciclo realmente sea regular y productivo, o sea, que sea
ovulatorio, que ovule y que tenga toda la capacidad reproductiva. Entonces, tanto los extremos, cuando está pasando de la niñez a la pubertad y pasando de la vida fértil a la menopausia, hay un rango de 1 a 2 años de adaptación. Ahora, como estábamos viendo, durante la niñez no se produce este aumento de los folículos ováricos porque la conexión hipotálamo-hipofisaria está bloqueada. En el momento de la pubertad recién se despierta el hipotálamo, que estimula la adenohipófisis al ovario, y ahí empiezan las producciones hormonales. ¿Sí? Ya les dije, pubertad inicia hoy en día en un aproximado de 8 a 10 años. 8 ya suele empezar con la aparición de los primeros caracteres sexuales primarios, y le llamamos menarca cuando aparece la primera menstruación de la vida de una mujer. Y es importantísimo saber eso, porque en la primera consulta ginecológica, cualquier ginecólogo que vos te va por primera vez, te va a preguntar fecha de última menstruación y menarca. Eso se pone en la historia clínica, ¿sí? Se ponen otras cosas también en la parte ginecológica, pero se suele preguntar, menarca a los cuántos años. Obviamente no te vas a recordar qué día y qué fecha fue, pero por lo menos te vas a recordar qué edad tenías, años de vida, ¿sí? Eso es muy importante saber, y también la fecha de última menstruación. Recordarte todos los meses, el mes pasado me bajó tal fecha, es difícil con las miles de cosas que tenemos en la cabeza. Entonces, hoy día existen millones de aplicaciones al gusto y paladar de cada uno para tener ese control, ¿sí? Porque inclusive para hacerte una ecografía mamaria te pregunta cuál fue tu fecha de última menstruación, porque las mamás también se preparan. Entonces, sí o sí las mujeres debemos de llevar un control. Ay, doctora, no tengo teléfono. Se regala calendario cada año. Marca ahí en rojito, en crucecita, no sé cómo te guste, pero marca. ¿Sí? Es súper necesario que se lleve el control. Y sí, como les digo, si son una pareja estable y te importa la mujer con la que estás, también es importante que el hombre maneje el ciclo menstrual de su pareja. Súper necesario. Por la estabilidad de la pareja, por el buen trato y también por la parte de la planificación. ¿Sí? Porque es súper simpático y pasa que como tanto es el sistema límbico, que muchas veces dos mujeres que conviven mucho juntas pueden tener ciclos muy parecidos. Le pasa así a las primas, a las hermanas, a las amigas, y a veces entre amigas decían, fulano, ¿te bajo ya? No, a mí sí, bueno, me voy a bajar mañana. O sea, a ese punto se llega, ¿sí? Así con tus amigas, ¿verdad? Y pasa muchas veces que decía, y cuando somos muchas mujeres las que trabajamos juntas, es como se pone todas argeles en la misma fecha. O sea que los muchachos ya se ponen más tranquilitos, ya no son más tan tentones, ya vienen un poquito más, te traje esto, compañero, te traje eso, mi amorcito, ¿verdad? Y así funcionan las relaciones, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces, el periodo donde las hormonas gonadotrópicas empiezan a estimular a la adenohipófisis es en un periodo de 8 o 9 años el estímulo. Y a partir de esos 8 o 9 años, tiene 1 o 2 años para que empiece la menarca, entonces aproximadamente la mujer empieza a menstruar a los 10 o 11 años. En promedio, se espera hasta aproximadamente 14 a 15 años para que la mujer tenga su menarca. Pero si la niña, o sea, la adolescente ya tiene 16 años, 17 años y todavía no comenzó a menstruar, hay una patología por detrás. Máximo se puede esperar hasta los 15 años. Antes sí llegaban a los 16, 17. Pero hoy en día, con todo el estilo de vida que tenemos, más la alimentación, que muchas veces comemos carnes que son inyectadas de proteínas, nuestras propias verduras, frutas son transgénicas, entonces todas esas cosas afectan al ciclo de la mujer y a todas nuestras hormonas, ¿verdad? Pero es muy también difícil, si 16 años no menstruó, hay patologías de base.
Pero pueden haber algunos casos que raritos, pero que la niña o la recién nacida tenga como una especie de manchita, ¿sí? Que puede ser por ese cambio brusco de las hormonas al nacer, si es que sí son pequeñas manchitas, pero si es que tiene un sangrado vaginal como tal, hay que evaluarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque primero no puede haber sangrado vaginal apenas recién nacido. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que pudo haber en el momento del parto, dependiendo cómo fue, pudo haber habido lesión en la zona, que no precisamente es del canal vaginal, pero puede ser de la zona, pudo haber nacido pelviana, porque antes teníamos que había parteras que se iban a las casas a hacerle nacer a los niños y no dentro de un hospital, ¿verdad? Y hay todavía muchos casos alejados de la ciudad que ni siquiera hacen un control ginecológico, es decir, no tienen ecografías. Podemos saber por maniobra de Leopold si es que está encajado o no, pero muchas veces son inexperientes o un montón de factores socioambientales que nacen y nacen pelvianos. Y ahí es difícil, los pelvianos tienen que ir por cesárea. Si no encajó, si la cabecita no está ubicada para salir por el canal vaginal, tiene que hacerse por cesárea. Si está ubicado la cabecita hacia abajo, sí puede nacer por parto vaginal siempre y cuando tenga menor a 4 kilos. Porque si tiene más de 4 kilos también es indicación de cesárea. ¿Por qué? Pues, sí, hay todavía gente que se arriesga, pero... Sistema límbico y sistema de asociación. Pasa que realmente, si bien la menstruación es un efecto protector al cuerpo de la mujer, imagínate que es todos los meses, cada una de nosotras está habilitada. ¿Ah? Está vulnerable, está como que predispuesta, habilitada, preparada para gestar una vida. Y quiere que te diga, el cuerpo femenino está creado para dar vida. Y para dar vida en varios sentidos, o sea, no solo biológicamente hablando, las mujeres tenemos la capacidad de darle vida a muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos esa capacidad y biológicamente estamos preparados para eso. Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuese que los cuerpos que están muy como que conectados, como que tienen la capacidad de crear juntos. La idea es seguir la población. La idea es seguir generando vidas. Obviamente, bajo todas las responsabilidades adecuadas. Pero a ver, el acto sexual se creó para dos fines. El primer fin es la conexión íntima con la pareja, que hay no solo intercambio de fluidos, de cuerpos, de todas las emociones y alma, por eso la mujer no puede separar mucho. Y segundo, el fin es crear vida. O sea, es unirte y crear. Ese es el fin. Lo demás es egoísmo. Ay, perdón que lo diga, pero sí. Porque lo utilizas a la otra persona para tu propio placer. Esa no es la idea con la que se creó. Después, hermano, nosotros degeneramos toda la situación. Pero bueno, esa ya es parte de nuestra historia. Entonces, el hecho de que, y pasa que a veces las amigas, que son muy amigas, a veces se embarazan juntas. Sí, porque el ciclo es muy parecido. Y es todo para procrear nuestra generación. Hay ciertos países, que hay el chisme, que te pagan por tener hijos. Que te pagan, que te dan dinero. No, hay... Tem por alguma coisa na água delas para parar. São 250 mulheres juntas. Elas menstruam na mesma época. ¿Y hay 250 varones? Não, não tem varão. Não tem ninguém varão. ¡Ah, la penitenciaría! Não tem varão. De forma alguma não tem. Não pode ter. Mas na verdade, se tivesse, você é
correndo, né? Imagina, 250. Ela se mata uma outra que apareceu um máximo. Bueno, en fin. Bueno, y con esto vamos dándole fin. Pasando de la parte de la pubertad, nos vamos al otro extremo que es la menopausia. La menopausia antes de los 40 años es una menopausia precoz. El promedio de la menopausia es entre 40 a 50 años aproximadamente, 55 a más tardar, las que menstruaron muy tarde, ¿verdad? Tipo 15, 16 años menstruaron recién, entonces puede ir hasta los 50, 55. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se genera la menopausia? Recuerdan que el páncreas, si secreta demasiada insulina, se cansa y deja de producir. El ovario es prácticamente muy parecido. Son dos motivos. Primero, el ovario tiene una cantidad de folículos X que van a madurar. Maduraron todo lo que tenían que madurar, se acabó. Se cansó el ovario, dejó de producir. ¿Sí? Y si no hay ovulación, no hay embarazo. Entonces, la mujer cuando deja de menstruar, quiere decir que los periodos ovulatorios ya están terminando. Y se forma una especie de un ciclado, que así que empiezan así a no ser tan regulares y de repente 1 o 2 años después dejaron de menstruar. Y ahí termina la ventana fértil de la mujer. A no ser que haya guardado sus óvulos en su debido tiempo, que ahí sí se puede, porque ahora es el boom que tenemos una conocida paraguaya que se embarazó casi a los 60 años. Pero porque había todo un trabajo, toda una terapia de muchos años para poder llegar a eso, ¿verdad? Muchos intentos. Que también tienen que tener en cuenta que puede el óvulo, si se guardan los óvulos, pueden hacerse por in vitro, puede llegar el espermatozoide a fecundar y todo, pero muchas veces el útero no aloja. No aloja y cuando aloja es muy difícil agarrar un espermatozoide y ponerle al óvulo. Por eso es que en este in vitro tienen 2, 3, varias veces, porque se prueban varios a la vez. Entonces, después de los 50 normalmente ya empieza la menopausia. Pero ¿por qué le decía que las hormonas, el ciclo mensual de la mujer es un efecto protector? Porque el estrógeno estimula a que haya, porque necesitamos tener energía, necesitamos crear vida. Entonces, tenemos que tener una fortaleza a nivel muscular, a nivel óseo, tenemos que estar más linda, por eso dice que las mujeres cuando están ovulando son mucho más lindas, porque por un proceso, y no, a nuestro olfato humano tal vez no sea muy evidente, pero igual veramos feromonas, muchas más feromonas, ¿sí? Que eso tendría que ser atractivo para el sexo masculino, igual que sucede en los animales, nosotros también, solamente que no tenemos esa tanta sensibilidad olfativa. Pero en teoría tendría que ser así. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Al bajar la cantidad de estrógeno y después de progesterona, la mujer empieza a tener unos fallos, unas anomalías, pero no podemos llamar anomalías, son sintomatologías fisiológicas de este periodo de declinación del periodo fértil, ¿verdad? Entonces la mujer empieza en esos años de menopausia, empieza a presentar mareos, sofocos, un calor que no hace tanto calor, pero ya está así. No puedo respirar de tanto, se queda roja, ¿sí? Y por ende empiezan los dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza. Eso le deja súper irritable con unos cambios hormonales que vos decís, ¿con qué fiera me casé? ¿Cómo voy a conocerle a esta persona? ¿Sí? Entonces, pero es todo por la alteración hormonal que está habiendo en ese momento. Se siente mucho más cansada, tiene alteraciones en el sueño, se le cae el cabello, se le rompe las uñas, se cae más fácil por la debilidad muscular, tiene fracturas mucho más frecuentes por el hecho de que empieza la osteoporosis. Y todo eso, esos son unos grandes cambios que hay a nivel de la menopausia.
Y como ya está el huevo irritable, ya empieza, como no hay tanta lubricación, ya empieza la resequedad vaginal, hay alteraciones a nivel de la vejiga, también puede disminuir bastante el líbido sexual. Entonces, ¿qué pasa? Y eso lleva a la mujer a un estado muchas veces de depresión, de rabia, porque las mujeres pasamos por ese proceso, creo que cada 10 años aproximadamente, pero en el momento del embarazo, cuando llegas a los 20 todo bien todavía, pero cuando llegas a los 30, a los 40, a los 50, es como te da un cambio que vos tenés que aceptar tu nuevo cuerpo. Y ese es un proceso a veces muy difícil para la mujer, el aceptar que ya no eras igual a unos meses atrás. Entonces genera un estado muchas veces, una depresión importante. Que se puede disminuir un poquito estas sintomatologías con la suplementación de estrógeno en pequeñas cantidades y disminuyendo la dosis. ¿Por qué? Porque la suplementación exógena de estrógeno también es riesgoso en la parte cardiovascular, que muchas veces es una complicación de los anticonceptivos, ¿sí? Los trombos y eso. Los trombos, las varices, demás, suelen ser complicaciones. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para suplementar, ¿sí? Después del periodo, cuando termina la menopausia, se acabó, empieza el climaterio femenino, que ya es posmenopausia, y que hay, o sea, los ginecólogos tienen unas subespecialidades para tratar menopausia y climaterio. Entonces la mujer tiene que estar acompañada de su ginecólogo o ginecóloga de confianza para atravesar esa etapa lo mejor posible y tratar de disminuir lo menos posible las sintomatologías y las complicaciones posteriores por la bajada importante de estas hormonas. Entonces, más o menos ese es un poquito de lo que es el ciclo. No entramos en el ciclo a profundidad todavía, vamos a entrar en la siguiente clase. ¿Preguntas hasta aquí? Al primero que pregunta se